Y vamos a seguir ahora con el primer bloque, política pública y acceso. Ya sabemos con lo que nos ha ido contando Alejandro que uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas con enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas es el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos. Para profundizar en este tema, damos paso a una charla que nos va a dar el doctor Manuel Espinosa, académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, quien abordará la vía legal para el acceso. Doctor, bienvenido y le dejamos con el podio. El presentador. Y no sé si quieres estar acá o allá. Qué día poco frecuente este, raro día de febrero. En el sector oriente hubo tormenta eléctrica, pero el pronóstico dice que sale el sol y aumenta la temperatura a 20 y tantos grados. Es como inspirador para esta, ¿cierto? Para esta jornada donde tenemos que contextualizar un tema complicado, pero bueno, saldrá el sol, saldrá la luz. Después de la tremenda presentación de Alejandro, quiero agradecer y quiero destacar qué impresionante cómo ha avanzado este país en términos del fortalecimiento de la sociedad civil. Si uno ve 20 años para atrás, esto no existía en Chile. 10 años atrás, la sociedad civil es la responsable de poner una ley Rigarte Soto. 10 años después, uno tiene a alguien como Alejandro presentando con este nivel, con esta solidez. Cualquier académico podría haberse opacado después de esa presentación. Qué gusto, Alejandro no es el único, yo le tengo especial admiración y especial estima, pero no es el único y eso es muy buena noticia. Me han pedido los organizadores, a quien agradezco, abordar esto, que es la vía legal para el acceso, y esto es simplemente 12 láminas para hacer algunas reflexiones de la respuesta que ha tenido la sociedad civil ante lo que hemos denominado, y yo denomino, una débil planificación sanitaria, que no es culpa de nadie en particular, sino que de todos en conjunto. Esto está escrito en un artículo científico que denominamos la vía legal para la priorización de salud en Chile, un análisis crítico para mejorar la planificación sanitaria y la rectoría. Los autores estamos ahí, está Báltica Cabiese, la directora del Centro de Salud Global Intercultural de la UDD, mi colega Carolina Goich y Alejandro Andrade, con quienes discutimos para hacer este análisis y les voy a presentar a continuación. Primer puesta en escena de este relato es que Chile, así como muchos países del mundo, ha adherido a la idea de avanzar a la cobertura universal en salud. ¿Y eso qué significa? Es darle, ojalá, a todos sus beneficiarios, a todos sus ciudadanos, acceso a todos los servicios de salud que hayan demostrado ser beneficiosos, en un contexto de que esas familias y esas personas no incurran en penurias financieras. Y para eso Chile ha ido armando esquemas de darle cobertura. El régimen GES fue el primero más estructurado respecto de esto. 10 años después vino la ley Rigarte Soto. Más recientemente en cáncer tenemos un sistema de drogas oncológicas en alto costo. Como grandes esquemas o íconos no son los únicos, y más recientemente tenemos algunas excepciones que en el contexto de esta discusión y de esta reunión de hoy día vale la pena destacar, como por ejemplo la inclusión de medicamentos de altísimo costo como el Zolgensma, que fue hace 3 o 4 años el más caro del mundo para atrofia muscular espinal, que se le da acceso mediante una fórmula distinta de compra. Chile ha avanzado significativamente en aumentar su gasto en salud. El gasto de salud de Chile es alto. Como proporción del gasto total que hace el arca fiscal, esto es mayor que el promedio de los países de la OCDE. O sea, en términos relativos a cuánta plata tiene Chile, le está destinando a salud más plata que lo que le destinan los otros países, el promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, en términos absolutos todavía no es mucho, porque no somos un país tremendamente rico. Ahora, el gasto público sí está por debajo del promedio de los países de la OCDE. O sea, nuestro país gasta mucho a expensas de gasto privado. Y buena parte de ese gasto privado viene dado por el bolsillo de nosotros, los ciudadanos. El gasto de bolsillo en salud aquí es aproximadamente un 30%, 11 o 12% más que el promedio de la OCDE. ¿Gastamos mucho en salud? ¿Gastamos bastante? ¿Gastamos razonablemente suficiente? Bueno, sí, para la riqueza que generamos en el país, pero todavía la distribución de ese gasto
está desbalanceada respecto de cómo nos miramos en términos comparativos en el mundo. El gráfico de la derecha de ustedes muestra el pipeline, o sea, el pipeline es con el número de moléculas que se están desarrollando en la industria farmacéutica de innovación. Al año 2024, el número de moléculas que se están desarrollando son más de 22.600 moléculas. La inmensa mayoría para cáncer y en tercer lugar, y ahí está la tabla, enfermedades raras como por ejemplo terapia génica. Está en el tercer lugar la terapia génica. Hay 2.150 moléculas que se están generando de terapia génica. La terapia génica es carísima. Los valores oscilan entre 1 y 3 millones de pesos, 1 y 3 millones de dólares cada terapia génica. ¿Sí? Entonces saque una cuenta rápida. Si en 10 años tuviéramos 20.000 pacientes en este país, que es fácil que tengamos eso por los números que manejamos, con una enfermedad rara que se pueda beneficiar de una terapia génica, que vale $1 millón, eso le costaría a Chile 20.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Eso es más que lo que Chile gasta en salud en todo un año. O sea, no hay forma de poder abordar esto de la misma manera que estamos abordando la compra, la evaluación y el acceso a estas nuevas tecnologías. Menos en un país que tiene 2.8 millones de personas en listas de espera, una crisis del sistema de salud privado. No es posible que Chile, de la noche a la mañana, pueda gastar todo lo que eventualmente se necesitaría para dar acceso a todo el mundo con la misma forma que estamos abordando el problema del acceso hoy día. De hecho, ningún país del mundo otorga coberturas a todas las tecnologías disponibles, sin mediar mecanismos de planificación, evaluación, negociación y compra estratégica. De hecho, ningún país en el mundo, ni Alemania, ningún país, otorga todo a todos, lamentablemente. ¿Qué significa planificar? Significa, primero, que tenemos que priorizar qué vamos a evaluar hoy día. Y para eso necesitamos definir cómo vamos a seleccionar dentro de las 100 cosas que se nos vienen, cuáles son las que primero vamos a evaluar para saber si le vamos a dar o no cobertura. Necesitamos definir un sistema de priorización basado en valor. Luego vamos a tener que definir cómo evaluar, con métodos para caracterizar valor. Definir los procesos de evaluación. Tenemos que dotar de un sistema de evaluación de tecnologías. Implementar esquemas de compra estratégica. Tenemos que dotar de normativa y capacidades, y eso lo ha venido haciendo Chile, la subsecretaria lo acaba de decir, a través de una nueva política para acuerdos de riesgo compartido, y finalmente implementar un sistema de decisiones basadas en valor. Todo esto es re complejo, ¿no? De hecho, me voy a apoyar de Mafalda para algunas de estas reacciones que probablemente todos nosotros estamos sintiendo, porque cuando uno dice, esto, pero planificar no es tan fácil. Pero debiéramos hacerlo igual. ¿Cómo ha avanzado Chile? Nuestro hito en la planificación sanitaria para las coberturas es el régimen GES del 2005, que puso en una ley un marco de valor, una manera de cómo debiéramos organizar lo que vamos a darle cobertura versus lo que no vamos a darle cobertura en un momento del tiempo. Vamos a establecer un proceso de decisión, estableció un arreglo institucional y generó una inicial dotación técnica en el Ministerio de Salud. ¿Qué dejó atrás? Transparencia, porque no podemos hacer un buen escrutinio público de lo que ahí se ha hecho. No hubo participación de la sociedad civil. Bueno, en ese momento no existía el nivel de sociedad civil organizada que existe hoy día. Y una débil proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Pero estábamos empezando. Definitivamente fue un antes y después. 10 años después vino la ley Ricarte Soto, que solo entregó 100.000 millones de pesos. Era muy poquita plata, lo supimos desde el principio, para todo lo que se necesitaba. Pero ¿qué cosas buenas trajo? Trajo una ley con un marco de valor que hacía las cosas más claras que lo hacía el GES. Trajo un proceso de evaluación y de recomendación mucho más estructurado que el GES. Trajo un arreglo institucional distinto y fortalecido respecto de lo que tenía el GES. Trajo mayor dotación técnica. Trajo mayor transparencia y mayor participación de la sociedad civil, definitivamente. O sea que la ley Ricarte Soto, además de las coberturas adicionales que trajo beneficios en términos de transparencia, de participación,
de legitimidad respecto de cómo se toman las decisiones. Pero aún falta transparencia en el marco de la ley Rigarte Soto. Y todavía identificamos debilidades técnicas y procedimentales en el proceso de la ley Rigarte Soto. Hay oportunidades de mejoría. ¿Qué vino después como similar a la ley Rigarte Soto? Drogas de alto costo de cáncer, que trajo aumento de coberturas. Bienvenido. Pero no está en la ley de cáncer, en las drogas, el TAC. Menor transparencia, menor participación, no hay proceso de evaluación de tecnologías, no hay posibilidad de hacer escrutinio público y contribuyó a mayor fragmentación del sistema de coberturas. ¿Por qué? Volvimos para atrás en términos de lo que habíamos ganado. ¿Fue una oportunidad? Claro que sí, trajo mayores coberturas. ¿Cómo no nos va a gustar que haya más coberturas? Pero no aprendimos de lo pasado, no mejoramos lo pasado. ¿Qué ocurrió después del 2015 entonces? Bueno, fíjese que las prioridades parecieron tomar otro camino. Ya no tomaron el camino de la planificación sanitaria, sino que la prioridad llegó vía legal. De hecho, la ley de cáncer fue promulgada ahí el 26 de agosto del 2020, después la ley de cuidados paliativos, el 2021, la ley de salud mental, 2021, la ley de dolor crónico y fibromialgia, el 2023. Y ahora estamos discutiendo la ley de enfermedades raras, por cierto. Las prioridades parece que vienen entonces a estar dadas más bien por leyes temáticas de problemas, más que por enfrentar toda la necesidad de toda la población y organizarla. Las leyes parecen ser más bien una respuesta de la sociedad civil que al no ver que se está planificando y al no dar respuesta de sus necesidades desde la autoridad, desde quien gobierna, entonces busca los canales que le otorga el país, como por ejemplo el canal del Parlamento y el respaldo de ciertos parlamentarios que en su momento respaldan las iniciativas de la sociedad civil y logran posicionar un tema. Y por cierto, lamentablemente, que esto al final del día lo que refleja es una incapacidad de la autoridad, que no es una, es el conjunto de las que van pasando, de dar respuesta a estas necesidades de la comunidad, la cual se ve obligada a buscar otras vías de acceso. Y esta es la vía legal. ¿Es buena o mala la vía legal? Bueno, no es ni buena ni mala, es lo que hubo, es lo que hay. Y identificamos, y aquí mis colegas en este paper me ayudaron a identificar estas ventajas y desventajas, y dentro de las ventajas está el empoderamiento ciudadano, por cierto. Es la sociedad civil la que llega al Parlamento y en colaboración con los parlamentarios pone los temas, pone la agenda, se trabaja ahí. Está la legitimidad, ¿sí? La legitimidad definida como los fundamentos morales de la obediencia al poder se da en esa conversación de la sociedad civil en el Parlamento. Y la autoridad sanitaria y la autoridad y el gobierno parece simplemente respaldar esto, ¿sí? Dice, yo me subo a esto. Y lo otro bueno es que ajusta las expectativas de la propia sociedad civil, porque la sociedad civil cuando va al Parlamento a discutir cuál es la ley, bueno, entonces va ajustando las expectativas, va aprendiendo del proceso. ¿Tiene desventajas? Sí, claro que tiene desventajas. Cada vez que ponemos un tema por sobre otro, dejamos atrás a algunos más. ¿A ustedes les pasó? Toda la vida, ¿no? Cuando venía cáncer, bueno, cáncer va primero, y yo. Y después dolor crónico, bueno, y yo. Y ahora que venga enfermedades raras, quedarán otros atrás. De hecho, paradójicamente, por ejemplo, las agrupaciones de diabetes se sienten postergadas, ¿sí? Porque ya no soy prioritario. Lo fui hace 20 años, pero ahora ya no soy prioridad. Siempre hay alguien que paga este costo de quedar atrás. Y por lo tanto nos favorece la equidad en acceso, porque se posicionan temas dejando a otros atrás. Y esos otros que quedan atrás, quizás es injusto que queden atrás. Y además, de paso, debilita el rol de gobernanza de la autoridad sanitaria. Porque finalmente la prioridad que la va dando la capacidad de la sociedad civil de llegar al Parlamento, de generar una iniciativa legal, y eso es lo que va por delante. Y la autoridad se sube al carro nomás.
Ahora, estas cosas, estas ventajas, también se pueden resolver con una buena planificación sanitaria. También debiera otorgar estos atributos a la sociedad. Una buena planificación sanitaria también debiera empoderar a la sociedad civil, dar legitimidad y ajustar las expectativas. ¿Por qué no? ¿Necesitamos la vía legal? No realmente. Y las desventajas, por cierto, que estos atributos están en el centro de la buena planificación sanitaria. O sea, todo esto se podría resolver con una buena planificación sanitaria, que es lo cual no hemos hecho. Esa es la lectura, esa es la conclusión. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de esto? Es que la vía legal finalmente es una respuesta democrática de la sociedad civil respaldada por el Parlamento a una débil planificación sanitaria y a un débil proceso de toma de decisiones. La autoridad sanitaria, entonces, concluimos, debiera retomar el control de la planificación sanitaria a través de un proceso sistemático, transparente y participativo de priorización en salud. No es bueno que la autoridad, que quien gobierna, sea tan débil. No es bueno para ninguno de nosotros. Pero eso no se hace con que llegue un ministro o una ministra y diga vamos a recuperar la planificación sanitaria. No, si ese ministro va a pasar mañana. Aquí uno necesita alguna señal mucho más potente. Crear algo nuevo, algo que no teníamos atrás. No es crear un departamento en el Ministerio de Salud, no es una nueva comisión de expertos. Ese cuento ya lo conocemos. Esto significa crear algo realmente novedoso. Lo que proponemos es cosa de darse una vuelta por el mundo, es un cuerpo normativo independiente encargado de la evaluación de tecnologías y la calidad de los cuidados, capaz de respaldar las decisiones sanitarias con legitimidad social. Un nuevo arreglo institucional da además una señal de mejoramiento del desempeño del sistema de salud y contribuye a restaurar la confianza en la autoridad sanitaria. Esto no significa que pierda poder la autoridad sanitaria, si ya perdió poder. Entonces ahora, ¿cómo le devuelves el poder a la autoridad sanitaria? A través de un nuevo modelo, un nuevo arreglo institucional que le permita reempoderarse, para que el nuevo ministro que venga, la nueva ministra que venga, tenga la capacidad de reempoderarse, porque no lo va a hacer por decreto, lo va a hacer desde la confianza que le va a otorgar la propia sociedad civil a esa autoridad. ¿Cuántos se sienten reflejados por eso? Doctora Molina se siente reflejada. Querida doctora Molina. Digo yo porque está en el Parlamento. Esta es mi opinión. Vía legal para las enfermedades raras. Bueno, mire, en este momento parece no haber otra forma. Creo que está bien. Hay que hacerlo. La ley de enfermedades raras, sí, ya está. Hay que hacerlo así. Además, es bueno porque la sociedad civil, en particular, la sociedad civil detrás de este movimiento en enfermedades raras, es muy madura. Y aquí Alejandro lo dijo. Hace estudios, hace una propuesta, reflexiona, no pone en tensión a la autoridad sanitaria. No le dice, quiero más plata, deme todo. No, le está diciendo, hagamos esto de manera razonable. De hecho, la propuesta de la sociedad civil no solo incluye demandas por servicios y tecnologías, sino que reconoce los desafíos de sostenibilidad del sistema y propone además procesos e institucionalidad para una mejor evaluación y toma de decisiones. El gran desafío es cómo eso va a quedar plasmado en la ley. En mi humilde opinión, eso no está en el proyecto de ley. Es para la discusión del panel. ¿Cómo ese proyecto de ley satisface? Yo creo que ese es el problema que tuvo la ley de cáncer, que no logró plasmar esto. Y por eso terminó haciéndose el DAC como se terminó haciendo el DAC. Entonces, una idea que les planteo es comenzar discutiendo cuál es el marco de referencia que debiéramos aplicar en Chile para caracterizar el valor de las cosas que vamos a financiar, que vamos a priorizar. ¿Qué va primero y qué va después? Pero ¿cómo caracterizamos eso? Y eso tiene que estar en la discusión de estas instituciones, de ustedes, de la sociedad civil, de nosotros, la sociedad civil. Entonces, para eso, y con esta es la última lámina, en un pequeño proyecto que hicimos, Fondesit, que lideró la doctora Gabriela Repoguete, y participamos varios de nosotros, construimos una propuesta de marco de valor para la caracterización de valor de intervenciones, tecnologías diagnósticas y terapéuticas para enfermedades raras,
Y el único objetivo aquí es simplemente sistematizar de lo que existe a nivel mundial una propuesta para Chile, que no voy a entrar en el detalle, tiene atributos de tipo A, B y C. Los atributos de tipo A son intrínsecos a las tecnologías, a los servicios de salud. Los atributos de tipo B son atributos que están dados por el contexto, de dónde usted pone a trabajar esa tecnología, ese test diagnóstico, ese fármaco, ese dispositivo médico. Y hay atributos de tipo C que no son atributos realmente de valor, sino que son consideraciones que se toman en cuenta en la decisión, como el impacto presupuestal, la calidad de la tecnología y la calidad de la evidencia, que no son atributos de valor, pero están en la toma de decisiones. No voy a entrar en el detalle. Lo que les quiero decir es que queremos de que al menos esto sirva como un insumo para la discusión de la sociedad civil y para la materialización de la política pública que tanto aspiramos en esta área. Muchísimas gracias por su atención. Sí. Muchas gracias, doctor Espinosa. A continuación vamos a dar inicio al panel de conversación sobre política pública y acceso. Este panel va a ser moderado por Marcela González. Ella es directora de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FEMPOF Chile, y presidenta de la Fundación ADN Chile. Y en este panel van a participar la honorable diputada Elia Molina, actual presidenta de la Comisión de Salud, la ex senadora Carolina Goich, actual directora del Foro Nacional del Cáncer, el doctor Manuel Espinosa, académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, Báltica Cabieses, directora del Centro de Salud Global Intercultural, CESGI, de la Universidad del Desarrollo, y Judith Vilaró, directora de la Federación directora de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, FECHER, y presidenta de Disautonomía Chile. Ahora sí. Muy buen día a todos y a todas. Agradecer antes que nada la participación de este panel. Esperamos hacerlo en el tiempo acotado. Agradecer porque tenemos que aprovechar estos momentos. Carolina sabe acá, perdón que le diga así. Aprovechar este momento para dar las gracias también a los líderes de las organizaciones, a las cuidadoras, cuidadores, a las personas que viven con la enfermedad, discapacidad, condición, a los profesionales que nos están acompañando, que muchas acá nos hemos encontrado y son los mismos de siempre. Ojalá creciera esto, a las autoridades que nos acompañan. Quisiera dedicar un minuto de silencio para quienes ya no están, quienes han partido. Quiero incluir a mi hijo, que partió hace 10 meses, y porque muchos de ellos han luchado y han estado aquí también con nosotros. Vamos a cortar un poquito el minuto de silencio. Y bueno, damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a este panel a la diputada Elia Molina, a don Manuel Espinosa, que es profesor de la Asociación de la Universidad Católica, Elia Molina, perdón, presidenta de la Comisión de Salud, Báltica Cabieses, directora del Centro de Salud Global, y Judith Vicro, directora de FECHER. Bueno, nuestro tema en este momento, ¿no es cierto?, es el contexto de las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Y nuestro bloque es para hablar de políticas públicas y el acceso a la salud. Me gustaría invitar a nuestra homónima, perdón que sea tan, no, me pase llevar las autoridades, pero me gustaría invitar a Judith partiendo con este panel.
Hola, buenos días. Buenos días todavía. Sí. Bueno, este panel habla sobre este bloque, principalmente sobre política pública y acceso. Y nosotros cuando la sociedad civil, cuando hablamos de acceso, no solamente nos enmascaramos lo que es salud. O sea, las coberturas son importantes, que las personas tengan sus tratamientos es importante. Pero cuando uno tiene una enfermedad, y lo digo también desde el hecho de que tengo una enfermedad rara, las necesidades son múltiples. ¿Mm? Y las necesidades de las comunidades son distintas. O sea, trabajando en Fetcher, uno piensa que desde afuera, y también teniendo una patología, que, bueno, la organización de la enfermedad va a tener muy parecidas necesidades a la organización B. Y no. Son cosas completamente distintas. De repente pasa que hay enfermedades que se presentan en el niño, muy de inicio, y vemos que el problema en los padres es mucho mayor el tema social, las necesidades sociales, de apoyo a los cuidados que requieren, que quizás el acceso al fármaco. Y vamos a ver otra organización con otra enfermedad que, por ejemplo, tiene acceso al fármaco por el GESO, la ley Ricardo-Soto o lo que fuera, y no presenta esas mismas necesidades, porque van escalando las necesidades. O sea, si ya una organización ya tuvo el acceso al fármaco, ya te empiezan a preocupar otras cosas, la educación, lo social, los apoyos a los cuidados, otras cosas. Ahora, la organización que todavía no tiene acceso al fármaco, lo único que le va a importar, y lo primero, y todas las demandas, y todo su trabajo, va a estar relacionado a eso, a la política pública, al acceso al fármaco. Después vamos a buscar otros accesos. Entonces, quiero dejar como en esta como primera vez que estamos hablando, quiero dejar instaurado que cuando hablemos de acceso, no solamente es tema de salud. Existen diversos accesos, existen diversas necesidades que cada comunidad en específico va a requerir y va a tener necesidades distintas y necesidades de acceso distintas y necesidades de política pública distintas. En temas de trabajo, en temas de educación, en distintos tipos de cosas. Eso. Muchas gracias, Judith. Bueno, en relación a lo que estás hablando del acceso, me gustaría preguntarle, ¿no es cierto?, a la directora ejecutiva de SECAN, si bien es cierto, hay políticas públicas que han sido implementadas, y bien lo sabe porque nos acompañaban en lo largo de estos años, ¿cuáles consideras que han sido efectivas y cuáles no lo han sido y por qué? Hoy la pregunta, pero yo creo que eso no tiene una respuesta única, ¿no? Ni una respuesta simple de 2 letras, no es sí o no, ¿no? Y a propósito de la exposición que nos hace Manuel inicialmente y de la discusión que tuvimos, ¿no? Cuando él me plantea, mira, aquí hay mirado legítimamente, ¿no? Desde quien ve de afuera y no conoce ¿cómo le podríamos decir, Elia? Como el laberinto legislativo, ¿no? Y vaya que ha sido buen alumno Manuel como doctor, ¿no es cierto? Y además especialista para entender eso, ¿no? Y lo miro y uno dice cuánto se construye y que a la Elia ahora le toca estar ahí. Y creo que tiene mucho que ver a propósito de todas las provocaciones que nos planteó Manuel en su presentación con esta pregunta, ¿no? Tendemos a decir sí o no. Hay una receta, es una ley, ¿no? Aquí la representante del ministerio, ¿no es cierto?, que hemos trabajado tanto y que hoy día dice cómo apoyo en esto. Desde el ministerio tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de dar respuesta, como decía la subsecretaria. Cuando entró dijo, bueno, entonces basta con plan de cáncer nomás, o basta con plan. Y claro, tendemos a buscar respuestas simples, rápidas, concretas. Es humano, yo creo, ¿no? Y creo que lo que hoy día se da, es decir, las enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas son un problema complejo. Y es lo que vivimos hoy día como humanidad, permítanme ponerlo en ese contexto.
y por lo tanto no tiene respuestas únicas ni simples, que es lo que tú dices. Y encuentro que es fantástico, y en esto agradecerle al decano, a la directora, que esto lo incentivó educación. Y está salud sentado al lado, ¿no? Pero es desde educación. Y es esa mirada de lo importante de estos otros aspectos que no tienen que ver con el acceso al fármaco, porque eso es cuando está el fármaco. Pero ¿qué pasa cuando no existe el fármaco? ¿Y cuántos casos hay de enfermedades que ni siquiera tienen nombre y menos tienen fármaco, ¿no? En la realidad que ustedes viven, ¿ya? Entonces yo quiero poner primero eso, y que es lo fantástico del desafío. Y tal cual como se ha señalado, como lo presentaba brillantemente Alejandro, el rol de la sociedad civil en esto. Porque así como no hay una respuesta única, se construye entre lo posible y el valor también, no solo del resultado final, sino del proceso. Y es cierto, la ley del cáncer no fue lo que aspirábamos inicialmente. Ahora, ¿sirvió o no? ¿Estamos mejor hoy día que si no hubiera habido ley del cáncer? Quizás el gran cambio que generó es que hablamos de cáncer desde una mirada más amplia, ya no solo desde el órgano que tiene un tumor y la canasta que está asociada. Y eso es un cambio sustantivo. Eso es lo que aporta la ley. Y decimos, esto no lo resuelve solo el ministerio, sino que lo resolvemos en conjunto. Y vamos, ahí lo creamos. Y por eso la propuesta de la ley de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas toma eso. Pero yo quiero en esto hacer un poco de espejo, ¿no? De decir, esta sociedad civil organizada que felicitamos, ¿no? Con Báltica cuántas veces hemos trabajado, ¿no es cierto? Con Elia, es súper cómplice en esto y una gran aliada desde el Parlamento. No se construye porque sí nomás. En esto hay pasos y son súper importantes los pasos que se han dado, ¿no? Yo encontré ordenando mi bodega ejemplares impresos de este plan, ¿ya? Y se lo pasé a la subsecretaria. Y claro, este plan lo hicimos con Gerardo, que lo mencionaban inicialmente, y en esto decirle a Alejandro que no le vamos a cobrar jamás, jamás, quizás les cobremos un cafecito, un asadito, pero nada más que eso. Y vamos a seguir comprometidos, y ese es mi rol hoy día, y lo puedo decir desde el Foro Nacional del Cáncer, está Nancy, vamos a seguir apoyándolos, porque sabemos la importancia. Y cuando uno dice este plan, que no implicó ningún financiamiento adicional, más que la impresión, ¿no?, que lo hicimos en pandemia, que se lo entregamos al ministro y que más que las bases fueron casi el plan, perfectible obviamente, pero que es la herramienta que han validado FECHER, FENPOF, la Alianza, o sea, lo hicieron suyo y fueron capaces de torcerle la mano en el buen sentido, ¿no?, a un gran amigo, el senador Francisco Chaguán, y quienes tenían un proyecto, y hoy día, lo dice Alejandro, es nuestro proyecto. Y fantástico, porque se fijan que no necesitamos que la ley establezca que las organizaciones pueden presentar proyectos para que sus propuestas estén ahí, ¿no? Es la voluntad y el título, y está el marco, ¿no? Entonces, poner en valor eso y decir frente al desafío de salud. Cuando en la presentación anterior Manuel nos dice esto de partamos por una institucionalidad en evaluación de tecnología sanitaria y cuidados en salud. Nos está diciendo partamos por ahí la reforma de salud, ¿no? Vaya desafío. Y parece como obvio, pero ¿lo han escuchado en la discusión de la reforma pendiente de salud? ¿No? O sea, tremendo aporte que están haciendo y que se puede hacer desde aquí. Yo me quedo con muchas cosas que me gustaría decir, pero solamente quiero felicitar y de verdad poner en valor lo que han logrado, sobre todo los representantes acá de cada una de las organizaciones, las familias que están detrás, la generosidad que hay. Agradecerles la posibilidad de acompañarlos, sobre todo en un taller de gobernanza que hicimos a fines del año pasado, ¿no? Es decir, que el que estén trabajando hoy día juntos todos es un tremendo tesoro, ¿no? Es algo que tienen que seguir cuidando y que es clave, no solo para que salga el proyecto de ley, para que sea ley, ¿no?, sino para los siguientes pasos que saben que van a tener que seguir dando. Muchas gracias. Aprovechemos entonces que el micrófono está cargado.
¿Algo que quiera aportar de que dijo nuestra directora ejecutiva, Carolina Goich? Bueno, la verdad es que quiero saludar a todos y todas, agradecer a los organizadores de este tremendo evento tan importante haberme invitado. Yo aquí estoy con varios sombreros, ¿ah? Es difícil a veces uno, cuál es el sombrero que gana en esta lucha que uno tiene por la vida y por los distintos objetivos que se ha planteado. Primero, soy médico, soy pediatra y he vivido muy de cerca también el tema de la ignorancia en términos del espectro de patologías poco frecuentes, raras, como queramos llamarlo. Tengo el sombrero de académica también, donde tengo súper claro que el ámbito, ¿no es cierto?, de enfermedades que todavía cada día descubren nuevas, aparecen nuevas alteraciones, es un camino que tiene mucho por recorrer y donde la universidad, la academia, tiene un rol fundamental. Y también hoy día tengo el sombrero de ser parlamentaria y de estar presidiendo la Comisión de Salud de la Cámara, que es algo circunstancial, pero que de alguna manera me permite utilizar toda la experiencia que he ido acumulando a través de los años. Eso quiero decirles, pero fundamentalmente para mí el sombrero que prevalece en toda mi toma de decisión es el sombrero de ser persona que abre los espacios de pensamiento, de desarrollo, de mirada, ¿no es cierto?, a la sociedad y a los grupos específicos. Yo personalmente lo primero que pienso es en el marco de derecho. Creo que todos y todas tenemos derecho a la salud. Desgraciadamente, la actual Constitución no dice que la salud es un derecho. Dice que todos lo tenemos derecho a decidir en qué sistema nos atendemos. Pero la salud es un derecho humano. Los derechos humanos son inalienables. Los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado. No quiere decir que todo lo tenga que pagar el Estado, pero el Estado debe ser garante de los derechos. Frente a eso, por supuesto, existe una serie de historias, ya las han dicho en todas las presentaciones, los hitos, ¿no es cierto? ¿Qué hitos son fundamentales para sentir que estamos bajo un sistema de derecho? El GES, el auge, porque le da garantías explícitas a la gente, la ley Ricarte Soto, que me tocó personalmente cuando yo era jefa de la División de Políticas Públicas en el Ministerio, desarrollar esa ley. Pero son leyes paliativas, por decirlo de alguna manera, son leyes que sustituyen lo que son los derechos reales de las personas, cualquiera sea su patología. Ahora somos un país que parecemos de alto ingreso, pero todos sabemos que los ingresos no están bien repartidos y que los ingresos y los fondos que se destinan a salud, a pesar de que aquí el doctor Espinosa dijo que era mucha plata, pero la verdad es que ni siquiera alcanzamos el mínimo que la Organización Mundial de la Salud dice que se debe no gastar, invertir en salud. ¿Ah? No deberíamos hablar de gasto nosotros, porque todo lo que estamos haciendo es inversión en calidad de vida, inversión dándole valor a todos los aspectos. Yo sé que ETESA y todas las tremendas tecnologías que hay hoy día para evaluar la costo-efectividad de lo que se hace, pero también hay que calcular la costo-efectividad de lo que no se hace. ¿Cuál es el costo de no invertir en determinados grupos de personas que están aquejados de ciertos problemas, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo creo que fallamos. Fallamos en no calcular bien, pero poniéndole valor a los derechos, poniéndole valor a la calidad de vida, poniéndole valor a la inclusión, poniéndole valor a las distintas instituciones que deben estar trabajando mancomunadas para sumar. Porque aquí el verbo sumar es el que tiene que primar. Restar nunca, sumar siempre. Entonces, a mí personalmente, trabajar con la asociación de pacientes, de académicos, de políticos, ¿no es cierto? Sé que hay diputados que han estado trabajando con ustedes, senadores también, pero creo que estamos avanzando. Creo que algo sabemos de la magnitud del problema, pero no la sabemos realmente. Algo sabemos del costo de los tratamientos. Poco sabemos de cuál es la calidad de vida de los cuidadores y cuidadoras y de los propios enfermos y enfermas. Sabemos poco, pero ustedes
nos han hecho sentir que esto es muy importante. Lo han puesto en la agenda pública. Espero que la ley que fue del Senado a la Cámara, no me alcanzó a llegar antes del cierre del periodo legislativo, pero un compromiso que yo puedo asumir con ustedes. Lo único que puedo asumir con certeza es que lo voy a poner de preferencia sobre la mesa en la agenda de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Así que cuenten con eso. Voy a invitar probablemente a varios de los que pusieron hoy día y a otros a que también sensibilicen a nuestra Comisión de Salud. Es una comisión muy buena, muy consciente, somos bastante transversales en nuestras votaciones, así que yo creo que esa ley puede mejorarse bastante también. Si hay debilidades, porque todas las leyes las tienen, si es muy general, haremos indicaciones más específicas para asegurar ciertos procesos por ley. ¿Ah? Porque si bien pone un marco político la leí con todo detalle, pone un marco político, incentiva la investigación, incentiva la participación ciudadana, pero como en todas las cosas, no es solo necesario saber el qué hay que hacer, hay que ver con quiénes, dónde, cuándo, con cuánto, y eso creo que hay que ponerle más contenido. Gracias. Gracias. Ahí me gustaría hacerle una pregunta con respecto a... No sé, me tocaba la pregunta. ¿Cómo identifican o cómo pueden identificar las necesidades específicas de la salud en enfermedades poco frecuentes en regiones? Nosotros, la debilidad de nuestras regiones, y cada vez que me toca hacer algo, presentar algo, nunca me puedo olvidar de las regiones, por eso quise hacer la pregunta. ¿Cómo lo identifican ahora las enfermedades? Bueno, este es un país altamente inequitativo desde la distribución del ingreso, pero también regionalmente. Sabemos, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de los especialistas, la gran mayoría de los laboratorios complejos, la gran mayoría, ¿no es cierto?, de centros de investigación están en las grandes ciudades y no están distribuidos homogéneamente en la geografía, ¿no es cierto? Por lo tanto, se produce lo que tú estás diciendo, en el sentido de que a lo mejor aquí en Santiago, que hay muchos más recursos, no tiene nada que ver el sistema a lo que ocurre, por ejemplo, en Arica y Parinacota. ¿Ah? Entonces, ahí es donde hay que pensar cuál es la institucionalidad que es más adecuada, a lo mejor no solo no regional, a lo mejor agrupando regiones de manera de poder ser más específico, porque esta no son problemas de salud simples, son bastante complejos, requieren una interdisciplina. Y bueno, yo creo que tenemos que avanzar como país, más allá de las enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, en todo el espectro. ¿Para qué hablar del cáncer? Es lo mismo. Entonces, nosotros hace ¿cuántos años estábamos partiendo con la comunidad del cáncer, por llamarlo de alguna manera? Pero debe haber sido hace como 20 años. ¿Ah? Y con el doctor Jorge Jiménez de la Jara en la Universidad Católica, armamos grupos de trabajo, invitábamos gente, hacíamos... Y nadie nos daba mucha bola, sí, la verdad es que no nos daban mucha bola. ¿Ah? Sí, pero seguimos, y ahí se logró armar equipo en el ministerio, se logró un montón de cosas, y se ha ido logrando cada vez más. Pero todo parte probablemente... como estamos acá partiendo con la voluntad, con las ganas. Y yo creo que el posicionamiento, la sensibilización de la población con respecto a este problema puede ser clave, porque la voluntad política es clave. Yo les digo, o sea, a mí me tocó un programa infantil, soy pediatra, Armar Chile Crece Contigo. ¿Y qué es lo que fue clave para que eso funcionara, me resultara en todo el país y bastante bien? Porque hubo voluntad política. Entonces nosotros tenemos que luchar porque esta problemática que hoy día estamos discutiendo aquí y en el ministerio y en distintas partes sea muy importante para que la voluntad política más alta posible nos apoye y favorezca los procesos de avance. Muchas gracias. Pasa el micrófono, por favor, a la... Pregunta. Vamos a una pregunta cortita porque estamos contra ya el tiempo, nos avisaron. ¿Qué indicadores se utilizan, nosotros que somos la sociedad civil, qué indicadores son los que se utilizan para medir la efectividad de las políticas de la salud?
¿Sí puede responder? Exacto. Quizás puedo partir con una respuesta más general, Sí, como un por pasito favor. atrás. Sí, por Si supuesto. es que puedo, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con estas mujeres maravillosas y junto a Manuel también en este espacio, pero con cada uno y cada una de ustedes. Agradezco a la Escuela de Educación, a Viviana y a todas sus autoridades presentes, a todas las alianzas, federación, agrupaciones presentes y a cada uno y a cada una de ustedes. Quiero partir, si es que puedo, haciendo un reconocimiento a la sociedad civil que aquí está. Me ha tocado acompañar, estaba sacando la cuenta desde el 2015, distintos procesos que agrupaciones en este tema han estado trabajando sin descanso. Aquí no hay vacaciones, no hay verano, se trabaja sin descanso todos los días del año para empujar el tema en el momento en el que hoy está a nivel de gobierno, de Estado, de país, pero también en la atención dedicada, cariñosa a cada una de las personas y sus cuidadores de personas que viven con enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas. El año 2015 y 16, junto con Manuel y Cecilia Rodríguez, que está ayudando a organizar por allá atrás, tras telones, escribimos el primer manual de participación de sociedad civil en toma de decisiones de cobertura en Chile. El primer manual para Chile y para toda la región, donde se posiciona la importancia de la sociedad civil y de su voz experta por experiencia en la experiencia de vivir con una condición y lo que eso agrega valor a la toma de decisiones. Hace 10 años se estaba diciendo. En ese manual participaron principalmente agrupaciones de ustedes y de cáncer. Después de eso, el año 2020, en plena pandemia, a partir del plan que trajo Carolina, hicimos junto a la CIF un taller de priorización 100% online, donde participaron más de 80 personas. Los dividimos en sesiones paralelas. Fue una locura logística, ¿te acuerdas, verdad? Una locura. Y desplegamos a personas entrenadas para poder facilitar esos grupos focales. Hicimos una priorización, un informe, que se lo entregamos al Ministerio de Salud en una reunión también online. Entonces, el trabajo de acompañamiento que hemos ido haciéndole a la sociedad civil por el liderazgo de ustedes. Yo solamente he acompañado el proceso y junto a ejes estratégicos como la CIF, como alianzas que ustedes desarrollan, financiamiento de investigación que es del país, es un bien público, ¿no? Es la NID. Hemos ido tratando de acompañar un proceso que ustedes lideran. Después de eso, el mismo proyecto que mencionó Manuel, Fondes Irregular de Gabriela Repeto, genetista muy reconocida a nivel nacional y mundial, donde hicimos un análisis particular de la experiencia de trayectorias terapéuticas con el sistema de salud de personas viviendo con estas condiciones, sus cuidadores y la voz de los equipos de salud y de líderes. Lo que les quiero contar muy brevemente, porque sé que no tengo mucho tiempo, y de ahí lo quiero conectar con las métricas. Porque una forma de partir midiendo métricas es levantando información, por ejemplo, cualitativa de preferencias sociales. Bueno, ¿qué le pasa a las personas y qué es lo que para las personas hay que ir a medir a la hora de una política pública? Y eso es lo que les quiero contar ahora. De manera muy general, esto tomó 1 año y medio de trabajo ininterrumpido, encontramos 3 grandes relatos de trayectorias terapéuticas. Primero, toda la etapa de síntomas inespecíficos, cosas raras que le pasa a nuestro hijo o hija, que no entendemos que nos pasan a nosotros, son comunes para todos, para todas. Esa etapa, síntomas iniciales, primeras consultas son comunes, es como un pozo común. Pero luego, si pensamos que esa es la montaña, pero salen 3 ríos de esa montaña, de la nieve de ese río, hay 3 grandes ríos. El río de las personas que al cabo de entre 1 y 10 años promedio, logran un diagnóstico. Y para ese diagnóstico necesitan exámenes específicos, la mayoría de ellos pagados de bolsillo, que tienen un tiempo de espera promedio de genéticos de 1 año y se hacen en el extranjero, ¿no? O sea, estamos hablando de una odisea diagnóstica para la primera valla de esta maratón con vallas, que es tener un diagnóstico. Es el primer grupo. Ese subgrupo que tiene diagnóstico se subdivide en 2 vertientes de río nuevas hay. Los que tienen diagnóstico y existe por maravilla un tratamiento específico que alivia síntomas de manera radical o significativa, porque hay un tratamiento fino para ellos o ellas. Y la vertiente de los que tienen un diagnóstico, pero con el diagnóstico se quedan sentados igual porque no hay tratamiento. Y eso también es tremendo, porque se logra la primera valla del diagnóstico, pero la del tratamiento específico nos sigue golpeando la cara, ¿no? Y está la terciente corriente desde la montaña de la nieve, el tercer río,
que es el que nunca logra ni diagnóstico ni tratamiento. Las experiencias particulares de cada una de las familias y personas en cada uno de estos 3 ríos son completamente diferentes. La experiencia del miedo y la incertidumbre es distinta, porque unas la viven toda la vida y otras se acaba al cabo de un tiempo. Y aparecen en ellos otros miedos e incertidumbres que los otros no alcanzan a vivir porque no tuvieron diagnóstico ni tratamiento. Entonces, a la hora de métricas para políticas públicas, para implementar, hay que comprender cómo es la experiencia. Y comprender la experiencia desde al menos estas 3 grandes ejes de trayectorias terapéuticas de familias que viven con esto, donde hay brechas. Si me preguntan desde la materia de la política pública, cuáles son las grandes brechas que hay que acortar a 5 años urgente, a partir de la voz de las personas que lo viven en estas 3 grandes ríos o vertientes, son primero, el salto del APS al especialista, la mega brecha. Hay que acortar ese salto. Más vale una consulta de más que 5 años esperando que la matrona, el matrón, el enfermero o enfermera en la APS me crea, o el médico general. La segunda gran brecha es no tener acceso a exámenes específicos, porque la mayoría no existen, y de los pocos que existen, los costos que tienen asociados. Esa es la otra gran brecha a 5 años. La tercera gran brecha, las diferencias que hoy tienen las personas según el tipo de previsión de salud que tienen. Los retrasos y demoras del público no tienen argumento moral comparado con el privado. Y por eso las personas están vendiendo su patrimonio, porque gastan de bolsillo para acelerar el proceso, para llegar al genetista en el privado, porque en el público no están llegando porque no hay. Entonces, la tercera gran brecha a acortar urgente, público-privado, y que no dependa de la capacidad de bolsillo poder acortar brechas de diagnóstico para mi hijo o para mi hija. Y la cuarta gran brecha que se ha dicho, y justo se la preguntaron a la doctora Molina, es entre región metropolitana y regiones. Esa es otra brecha que podemos considerar injusta, prevenible y modificable, una profunda inequidad. Cuarta brecha a acortar urgente en nuestro país en materia de enfermedades raras poco frecuentes y huérfanas. De la odisea, angustia, incertidumbre, búsqueda de soluciones más allá del sistema. Todas las terapias alternativas y complementarias, muchas de ellas sin evidencia, pero que estamos desesperados, están desesperados. Y en la desesperación se gasta incluso de bolsillo cosas súper caras que no tienen evidencia detrás, ¿no? Y hay que entender eso, porque hay que ponerse los zapatos de esa persona y de lo que está viviendo y de la desesperación que siente. Y luego de qué es vivir como persona con diagnóstico raro, como cuidador de alguien raro. Esto significa cómo es la calidad de vida y la salud mental. La Isa Matute es una socióloga que está haciendo una tesis doctoral en el tema específico de cuidadores de personas con enfermedades raras y lo termina este año. Yo les puedo dar el contacto, ella me pidió ser su directora de tesis, lo está haciendo en una tesis doctoral en Argentina, a distancia. Ella ya tiene resultados de la carga y de calidad de vida de quienes cuidan enfermedades raras en Chile, cuantitativa y cualitativa. Así que se los ofrezco para que hagan el contacto con ella para que la escuchen, porque tiene datos reales recientes del año pasado, ¿ya? Luego quiero hablar del proyecto de vida. ¿Cómo es el proyecto de vida de una persona que tiene necesidades diferentes por una condición rara? ¿Cómo es el plan vital, la expectativa de tener hijos, de casarse, de trabajar? ¿Qué tipos de amigos uno elige en la vida? Los que me quieren como soy. ¿Cuántos de esos tenemos preparados en Chile? ¿Cómo estamos educando para querer a alguien distinto incondicionalmente como amigo o amiga? ¿Qué pasa con la eterna lucha y odisea? ¿Qué pasa con las drogas de altísimo costo que están en el pipeline que van a llegar en 5 años? La rara carga de vida de vivir con una enfermedad rara y de ser raro. Yo no tengo un diagnóstico. Mis papás de niños me decían que yo era rara, cosa que acepto dignamente, pero por personalidad, no por una condición. Y es algo que soy, heredé de mi papá. Lo heredé de mi papá, que es un tipo raro, y lo digo porque él sabe que él es un tipo raro. Pero lo que quiero decir con vivir con un diagnóstico raro, de condición rara, es que es un diagnóstico que tiene varias cosas. La odisea, la angustia, la lucha entre la desesperanza y la esperanza, permanente, todos los días. Porque quiero tener diagnóstico y cuando lo tengo enfrente y me angustio. Y el duelo de tener un diagnóstico que no tiene tratamiento, ¿no? Entonces, la polifarmacia, la multimorbilidad,
vivir con esto todos los días. Eso quiere decir que constituye mi identidad de ser humano, constituye mi autoestima, constituye cómo yo me enfrento al mundo y con quienes me relaciono. Todo eso puede ser medido para tener impacto en política pública. Y no solamente ese pipeline de molécula con ese alto costo, sino que todo esto de manera integral. O sea, que el cáncer nos dé el modelo y que enfermedades raras lleve la batuta de una mirada integral. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no le quiero hacer preguntas minuto? porque en realidad ya hizo su exposición, pero me gustaría que pudiese aportar en el panel. Bueno, usted hizo la pregunta de cómo se miden el éxito de la política pública. Muy breve. Por eso los indicadores. ¿Qué es lo que habitualmente se mide? Báltica dijo lo que se podría medir y que habitualmente no lo medimos. ¿Pero qué es lo habitualmente? En salud, si usted implementa una política, que además habitualmente las políticas requieren recursos adicionales, entonces en salud el objetivo es producir salud. Entonces lo primero es cuáles son los efectos de la política en producir más salud. Y salud es cantidad de salud, cuántos años más gana la gente, cuánto se deja de morir, etcétera, y calidad de vida relacionada con la salud. Son los dos componentes de salud. Segundo, que importa mucho, el desempeño del sistema de salud. ¿Qué es el desempeño? Bueno, es cómo produce el sistema de salud lo que tiene que producir, atenciones, cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, cómo mejoramos el desempeño del sistema. Esa es otra cosa. Y lo tercero es la evaluación económica, que no es menor, porque para comprar huevos se necesita plata, para producir salud se necesita algo de dinero. Entonces, cuando implementamos salud, una política, le destinamos plata, tenemos que medir cuánta salud ganamos y tenemos que descontarle cuánta salud podríamos haber ganado si esa plata la hubiésemos destinado a otras cosas. Porque cada vez que destinamos plata a algunas cosas, dejamos atrás a otros. Ustedes son testigos de eso. Los han dejado atrás muchas veces. Eso es la evaluación económica. No es una cosa financiera. Es, gastamos plata para producir salud, está bien gastada esa plata, producimos más salud que la que se podría haber producido si es que destinamos esta plata a otras cosas. Eso es la evaluación económica. Hasta ahí llega en general. ¿En qué nos quedamos cortos? En todo el bienestar, ¿no? En las cosas que van más allá de salud. Y eso deberíamos avanzar hacia eso. Y permítame terminar con esto, que es la siguiente idea. El gran desafío que vamos a tener en enfermedades raras y en otras enfermedades es que no va a haber, lamentablemente, plata para satisfacer el acuerdo que todos tenemos aquí, que es darle cumplimiento al derecho de las personas a tener acceso y hacerse cargo del problema de la dignidad de las personas. Lamentablemente, no va a haber plata para pagar todo a todos mañana. No va a haber plata. Entonces, lo que tenemos que pensar, además de escribir el derecho, además de ponernos de acuerdo de que la dignidad de las personas es importante, estamos todos de acuerdo, es cómo diablos vamos a hacer el uso de esos recursos. Hay cosas que podríamos hacer y no las estamos haciendo. Sí. Estamos gastando el 18% del dinero del GES se gasta en diálisis en este país. Usted dice, ¿y qué me importa eso? Me importa mucho, porque es harta plata que se gasta en poca gente, que además llega a la diálisis porque no hicimos bien las cosas. Entonces, si hiciéramos bien las cosas y tuviéramos buena cobertura efectiva en diabetes, en hipertensión, tendríamos menos gente en diálisis, gastaríamos mucho menos plata y tendríamos más plata para gastarlo en otras cosas. La prevención secundaria en cáncer, vital, porque diagnosticaríamos antes los cánceres, los operaríamos a muchos cánceres, se solucionarían, ganaríamos salud, nos sale mucho más barato que estar pagando el fármaco de alto costo cuando el paciente que esperó 3 años de colonoscopía llegó en etapa última, avanzada, y le tuvimos que, además de operar, pagar un fármaco de altísimo costo. ¿Por qué no lo identificamos antes con programas de screening o tamizaje? ¿Cierto? Los diagnosticamos antes, los operamos, nos sale más barato y tenemos más plata para gastar en las cosas que no vamos a poder evitar, como las enfermedades raras, que son de causa inevitable, ¿no? Tenemos que abordar lo evitable y vamos a tener más plata y mucha más plata. Y además tenemos que negociar bien con la industria, tenemos que buscar acuerdos
algo que estamos recién empezando a hacer, a pesar de que esos acuerdos estaban en la ley del 2015, hace 10 años atrás. Recién este gobierno lo está empezando a hacer. Por lo tanto, ¿tenemos oportunidades de mejor compra, de mejor uso de los recursos? Sí. ¿Tenemos oportunidad de dar más acceso? Sí. ¿Qué nos falta? En mi opinión, voluntad política, institucionalidad, gestión, dotación de recursos. Y Así una es. sociedad civil empoderada. Para trabajar en la prevención. Bueno, antes que nada, usted me pidió un minuto, por favor, se lo voy a ceder, pero por favor que sea un minuto, porque ya. Quiero dar gracias a ustedes. Bueno, partimos la conversación hablando un poco de estas múltiples necesidades y que cada comunidad requería necesidades distintas. Y lo quise tirar desde el inicio porque sabía que la conversación iba a terminar en algún minuto en el tema de alto costo. Y quiero volver a dejarlos a todos ustedes en esa mirada. Quiero volver a hacer ese ejercicio que hice al inicio, de que las necesidades son múltiples y no solamente las necesidades son en los tratamientos de alto costo. Ese plan nacional recoge todas nuestras necesidades, en salud, en educación, en acceso, en temas de tránsito. ¿Ah? Cosas que también son necesidades, como hoy día empezamos también en temas de acceso a las personas con discapacidad, ¿no? De accesibilidad. O sea, hay un montón de necesidades. Y entiendo que la ley, y lo hemos dicho muchas veces, no es suficiente. No nos satisface las necesidades ni por el comienzo, pero sí todos estuvimos de acuerdo en el taller de priorización que era lo que teníamos que avanzar en un inicio, porque nos marca una pauta para poder seguir trabajando en eso, en el plan nacional, donde recoge todas las necesidades y todas las cosas que nosotros dijimos en distintas cosas que no son solamente acceso a coberturas de alto costo. Entonces quería terminar diciendo eso para volver a hacer el ejercicio de que no solamente nos enfoquemos en las terapias, en las coberturas, sino en todas las otras necesidades. Y hay muchas necesidades que no requieren gasto, sino que requieren hacer un mejor esfuerzo, sumar voluntades. Y hoy día aquí es ejemplo de eso, de que estamos todos sumando voluntades. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, para terminar, si ese plan nacional no es inventar la rueda de nuevo. Ahí está todas las organizaciones civiles, públicas, privadas, todos. O sea, estamos hablando de distintas culturas, todos participaron ahí. Entonces, no hay que volver a inventar, o sea, inventar la rueda acá con esto es como perder tiempo, retroceder, avanzar un peldaño, o 5 peldaños, retroceder 3, es horrible, de verdad para nosotros es muy agotador. Somos líderes, pero también somos personas y también vivimos en casa con la enfermedad, la condición y con todas estas cosas que se han hablado. También no quiero dejar pasar, comencé con mi hijo que está en el cielo y no quiero dejar pasar esta oportunidad para que mi otro hijo que está, Nicolás, él no escucha y no hay un intérprete de lengua de señas. Así que perdón, hijo, pero esto no debe pasar. Porque ya estamos hablando siempre lo mismo cada vez que terminamos algo. Esto no nos puede pasar y nos sigue pasando y nos pasa hace más de 15, 20 años. Entonces como que nosotros ya vamos a tener las canas y seguimos lo mismo. Entonces como que, nos vemos la misma de siempre. Pero no puede seguir pasándonos esto. ¿Ya? Se agradece, somos poco frecuentes, raros o huérfanos. Mi hijo no quería ser raro. Me decía, ¿por qué me dicen raro? Poco frecuente, sí, como decías tú. Sí, yo también me sentía rara, pero eso, no dejemos, como habla acá, ¿no es cierto? Nuestro profesor dice, no nos fijemos en la plata, fijémonos en los procesos, porque son los procesos, la prevención, porque la gente, así como pasa en las organizaciones, no se fijan en la prevención porque creen que van a gastar plata y no saben que después se gasta más plata cuando hay que corregirlo. Así que muchas gracias, le damos el pase, ¿no es cierto?, al café, parece que ahora es el break, no sé, acá nos van a señalar. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que participaron de este panel. Les tengo que contar 5 cosas. Primero, agradecer especialmente a nuestros patrocinadores y auspiciadores, cuyo apoyo ha sido fundamental para la realización de esta jornada.
Gracias por su compromiso con la equidad en salud y la visibilización de las personas con enfermedades poco frecuentes, huérfanas o raras. En segundo término, contarles que hoy día vino mucha más gente de la esperada, por lo tanto tenemos que pedirles así como favor personal que el que no ha pasado a registrarse en la mesa de la entrada, por favor pase y se registre. En tercer punto, les contamos que ahora tenemos un receso, vamos a tener un coffee, pero antes del coffee nos vamos a sacar una foto que la van a tomar desde acá hacia allá, así que no nos tenemos que mover del lugar donde estamos. En cuarto lugar, recordarles que estamos transmitiendo en vivo por Facebook de FECHERA y de FEMPOF y va a quedar alojado ahí para que podamos volver a ver el evento. Y en último lugar, como hoy día vino mucha más gente, el coffee lo más probable es que tengamos que compartirlo, de verdad compartirlo, así que acordémonos cuando íbamos en el jardín y compartíamos para que nos alcance para todo. Así que ahora la foto que nos van a tomar desde allá.